Buenas tardes, estimados alumnos del curso de Verdad y Certeza FIL 217C, primera sección. Vamos a continuar en la lección de hoy tratando los temas que estábamos considerando en las lecciones anteriores. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo las lecciones anteriores acerca de esta distinción fundamental entre concepciones realistas y antirrealistas de la verdad y las consecuencias que tiene esta distinción en distintas áreas y en distintas cuestiones que están asociadas a esa diferencia. La distinción, tal como les había indicado en lecciones anteriores, tiene que ver primero que nada con una distinción de carácter metafísico, esto es, con una distinción acerca de qué concepción tenemos nosotros acerca de la naturaleza de las entidades de que se trate. Cuando tenemos una concepción realista de un dominio de entidades es porque estamos suponiendo que esas entidades existen y tienen características y están relacionadas entre sí con independencia de nuestros estados epistémicos, esto es de lo que nosotros creamos acerca de esas entidades o de lo que podamos conocer acerca de esas entidades o de lo que creamos o las justificaciones que podamos recabar acerca de esas entidades. Al contrario, si tenemos una concepción antirrealista respecto de un dominio de entidades es porque suponemos que esas entidades y los hechos que involucren a esas entidades, como por ejemplo las propiedades que ellas tengan, las relaciones que se den entre esas entidades, están constituidas de algún modo por nuestro estado epistémico, ya sea porque dependan de nuestro estado epistémico, a lo mejor no totalmente, pero al menos en parte, o porque esos estados epistémicos son completamente suficientes para establecer su validad. Esa división ontológica fundamental tiene su contrapartida en una distinción que afecta a la concepción de la verdad acerca de las proposiciones que están enunciando esos hechos. Cuando nosotros tenemos una concepción realista sobre un dominio de entidades, entonces lo que eso implica es que las proposiciones que enuncian esos hechos van a ser verdaderas o falsas con independencia de lo que uno pueda creer o no creer. Su verdad o falsedad tiene que ver con los hechos en cuestión. Al revés, si tenemos una concepción antirrealista de un dominio de entidades, entonces la idea es que la verdad o la falsedad de las proposiciones que están enunciando esos hechos va a estar constituida con elementos epistémicos. Y por esa razón entonces es que una teoría antirrealista de la verdad es una teoría en donde la verdad está constituida, ¿no? O sea que es parte de su naturaleza, no es simplemente una cuestión epistemológica acerca de cómo llegamos a enterarnos de si son verdaderas o falsas, sino que es parte de su naturaleza el incluir elementos epistémicos, elementos acerca de la evidencia o la información o la justificación que nosotros tenemos para creer justificadamente que las cosas son tal como las proposiciones acerca de los hechos en cuestión son, en fin, enuncian lo que es el caso o no es así. Entonces, estábamos viendo eso y estábamos también considerando la consecuencia que esto tiene, esta distinción entre teorías realistas y antirrealistas en teoría de la verdad, respecto de las leyes lógicas que valen para las proposiciones que están enunciando esos hechos. Y estábamos explicando cómo esa distinción especialmente se hace notoria respecto de dos leyes lógicas muy características que son en principio obvias en lógica clásica, pero no lo son cuando uno tiene una concepción antirrealista. En lógica clásica, que es una lógica que es la adecuada cuando uno tiene una concepción realista, vale el principio de tercio excluso, vale el principio también de eliminación de la doble negación. Esto es, si uno es realista, vale de manera completamente general para cualquier proposición que o P o no P. Ese es el tercio excluso. Y vale también que si no es el caso, que no es el caso que P para un P cualquiera, eso implica que P. Bueno, lo que estábamos explicando en lecciones anteriores es que estos dos principios lógicos, que parecen súper obvios, no son válidos
en lógica intuicionista, que es el tipo de lógica que resulta apropiada cuando uno tiene una concepción antirrealista de la verdad. Esto es, en la concepción intuicionista de la lógica, que es la concepción asociada a una teoría antirrealista, primero que nada, no podemos suponer que es una ley lógica que para una proposición cualquiera P o no P. ¿Por qué? Porque eso supondría sostener que o bien tenemos una justificación para esa proposición, o bien tenemos una justificación para saber que esa proposición no es el caso, que no está anunciando cómo son las cosas. Y claro, y suponer eso de manera general es lo mismo que suponer omnisciencia, suponer que tenemos nosotros conocimiento de todos los hechos del mundo, o al menos que podríamos tener omnisciencia, podríamos tener conocimiento de todos los hechos del mundo, cosa que, ya, tal vez haya algún argumento filosófico para sostener una cosa así. Pero, claro, si no se trata de Dios, sino que se trata de criaturas con capacidades finitas, como nosotros, o como un ángel, o como, en fin, cualquier cosa, un alienígena muy inteligente, no es razonable postularlo. Y por esas razones que los intuicionistas no aceptan el principio de terza exclusa. Y algo semejante sucede con la eliminación de la doble negación. Como la negación de P, como no P, es equivalente para el antirrealista a tener evidencia positiva de que las cosas no son tal como la proposición enunciación. Entonces, la doble negación que P viene a ser, y ven ustedes que son los mismos signos, son las mismas expresiones, pero la interpretación es completamente distinta. Lo que está sosteniendo el antirrealista es que tenemos evidencia positiva de que no hay evidencia positiva para negar P. O sea, la doble negación que P es, por decirlo así, es tener la justificación, tener la evidencia suficiente, que no hay ninguna manera de refutar P. Pero eso todavía no es una manera de justificar positivamente P. Por esa razón es que no es lo mismo no P que P. Bien, estamos explicando eso y estamos explicando también las conexiones que existen entre una posición antirrealista y el llamado principio de cognoscibilidad. Permítame también repetir estas ideas para volver a reafirmar estos puntos que son centrales, ¿no? Entonces, el principio de cognoscibilidad enuncia que para todo estado de cosas, ese estado de cosas es cognoscible. O, si ustedes quieren, para una proposición P cualquiera, si P es el caso, entonces es posible conocer que P es el caso. ¿Bien? Bueno, ese principio es un principio que tiene que ser aceptado por un antirrealista. ¿Por qué razón? Porque si la concepción que tiene un antirrealista es que la realidad está constituida por nuestros estados epistémicos, entonces sencillamente no es posible que existan hechos que sean trascendentes a lo que viene dado o lo que al alcance que tengan esas capacidades. No hay ningún tipo de hecho o estado de cosas que sea algo que pueda trascender la extensión del alcance de esas capacidades. Esa extensión define la extensión de la realidad en cuanto tal. Entonces, el principio de cognoscibilidad es un compromiso que debe adoptar el antirrealista. El realista, en principio, puede aceptar o rechazar el principio, aunque no existiendo ningún razón especial, en principio parece más razonable rechazarlo. ¿Y por qué razón habríamos de suponer que la realidad tiene que adecuarse a nuestras capacidades? Unas criaturas finitas con un pequeño cerebro. ¿Por qué razón la extensión del universo tiene que adecuarse a nosotros? Entonces, estamos viendo esas conexiones, ¿no? Y por esa razón, por esa conexión con el principio de cognoscibilidad, es que el antirrealismo se ha presentado muchas veces como una manera de disolver los problemas escépticos. Esto es, disolver los problemas acerca de cómo es que tenemos conocimiento. Si uno está pensando que tenemos motivos muy serios para dudar del alcance de nuestras capacidades para conocer el mundo, o conocer, qué sé yo, a lo mejor no conocerlo, pero al menos tener creencias suficientemente justificadas acerca del mundo, bueno, el antirrealista viene a aliviar
esas problemáticas, viene a suavizar esas inquietudes, porque en una concepción antirrealista la realidad, por definición, es lo que viene dado por esas capacidades de conocimiento. Así que no puede haber ningún hecho que sea trascendente, y si es así, tampoco estamos bajo el riesgo, bajo el peligro de que tal vez estemos radicalmente equivocados. Entonces, ustedes pueden ver que cuando uno tiene una concepción antirrealista, el escepticismo resulta en principio eliminado. No es que sean completamente incompatibles una cosa con la otra, porque dependiendo de la forma de antirrealismo, como voy a explicarles en lecciones posteriores, a medida que las formas de antirrealismo comienzan a sofisticarse, a medida que las formas de antirrealismo comienzan a postular, a requerir estados epistémicos cada vez más complejos y sofisticados para constituir la verdad, se deja espacio a que los estados epistémicos que tengamos nosotros, de hecho, no estén alineados con esos estados epistémicos, con ese nivel de sofisticación, ¿no? Pero en principio, claro, son cosas incompatibles, al menos en las formas más básicas de antirrealismo, y una motivación, además, que han tenido los antirrealistas para adoptar esa posición justamente ha sido los problemas que provienen del escepticismo. Ok, entonces estábamos tratando todos estos problemas en las lecciones anteriores, y quiero yo ahora añadir un elemento más en este conjunto de consideraciones que ya habíamos enunciado en, creo yo, la lección, no sé si 2 o 3, 2 me parece, y que tiene que ver con la conexión que existe entre, bueno, ustedes ven, entre una concepción metafísica antirrealista acerca de la naturaleza de cierto tipo de hechos o estados de cosas o objetos, la naturaleza de la verdad en una concepción antirrealista, la concepción de las leyes lógicas válidas en una concepción antirrealista, y claro, lo que quiero agregar ahora es qué conexión tiene esto con el significado de las proposiciones que enuncian hechos, si es que uno tiene una concepción antirrealista y que eventualmente son verdaderas o falsas de acuerdo a un estándar antirrealista. Algo que, como les decía, fue presentado en algunas lecciones anteriores, pero es algo que quiero remarcar y a lo cual quiero volver ahora porque, en fin, me interesa que estos contrastes y estas conexiones sistemáticas queden suficientemente claras, así que, en fin, no me importa reiterarles cosas, aunque ustedes puedan hacer una lata, ¿no? Pero mala pata nomás. Voy a volver a insistir en esto por estos mismos motivos. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto, no? Si uno considera ¿qué es lo que debemos entender por el significado de una proposición? Claro, este término significado es un término que resulta de entrada un poco elusivo y un poco, en fin, vago. De hecho, ha generado un montón de problemas filosóficos precisamente por eso, porque parece traer consigo una serie de asociaciones, y resulta difícil entonces precisar qué es exactamente lo que debemos entender por ello, ¿no? La tradición filosófica que uno puede rastrear por lo menos hasta Aristóteles, imagínense, es muy antigua, ¿no? Cuando se habla de significado de una proposición como, no sé yo, hay una mesa en la habitación, me se fuga un gato, de nuevo, estoy pegándole al micrófono. Cuando uno considera entonces el significado de una proposición como Misifus es un gato, ¿no? Hay una tradición filosófica en donde se ha supuesto que el significado de esta proposición tiene que estar constituida por el tipo de contenidos mentales que nosotros asociamos con las expresiones que componen esta proposición. Es algo así como cuando tengo yo el concepto de gato, o sea, el significado de la palabra gato, el significado de la palabra gato tiene que consistir en cierto tipo de contenido o representación mental que
todos los hablantes que entiendan el significado de esa expresión van a asociar con esa expresión. Y al mismo tiempo, bueno, una cosa parecida con Misifus, digamos, algo así como asociamos nosotros un cierto tipo de representación mental. Y a su vez hay cierto tipo de realidad que está siendo referida o señalada mediante esas expresiones. En fin, el nombre de Misifus está señalando o está haciendo referencia a un gato en particular. Y el predicado es un gato, tiene a su vez, está haciendo referencia a un tipo de propiedad que, en fin, las cosas pueden poseer o no poseer. Y claro, esta imagen en donde tenemos esos dos componentes es una imagen en donde a lo largo de la historia ustedes pueden ver que en ciertos momentos se le ha dado preferencia a un componente u a otro. En algunas épocas de la historia se le ha dado preferencia más bien a ese componente que tiene que ver con cuál es el contenido mental que nosotros asociamos con las expresiones, y en otros, en cambio, lo que ha tenido preferencia tiene que ver con el tipo de realidad que está siendo designada por esas proposiciones. No es el caso, no es necesario que entremos ahora en considerar cómo se han dado esas evoluciones que, tal como les insistía, provienen por lo menos desde Aristóteles y no han abandonado el pensamiento occidental desde entonces. Ahora, no es necesario que nosotros tomemos una decisión sobre esto, pero hay por lo menos algo que nosotros mínimamente podemos suponer que vale para el significado. Y esas son las condiciones de verdad. Entonces, cualquiera sea la visión que tengamos en detalle acerca de en qué consiste el significado de las proposiciones, por lo menos podemos suponer que el contenido de ese significado viene dado por el conjunto de condiciones que serían el caso si es que la proposición fuese verdadera, y el conjunto de condiciones que por oposición serían en el caso si es que la proposición fuese falsa. Entonces, claro, cuando pensamos en ciertos estados mentales que asociamos con, en fin, con la proposición Misifus es un gato, la idea sería, a ver, por lo menos esos contenidos mentales, ese conjunto de contenidos de información que un hablante llega a creer cuando crea o si cree que Misifus es un gato, eh, tiene que versar acerca de cómo serían las cosas si es que Misifus es un gato fuese verdadero. O, por oposición, cómo serían las cosas si es que Misifus es un gato fuese falso. Si queremos, por decirlo así, una caracterización mínima de qué es lo que debemos suponer que es el significado de una proposición, ese significado tiene que ver con esa especificación de condiciones de verdad. La literatura se habla simplemente de condiciones de verdad, pero ustedes tienen que suponer que es condiciones de verdad y por oposición las condiciones de falsedad, porque es como una suerte de partición, si ustedes quieren, una división del espacio lógico, en donde si una proposición es verdadera, las cosas tendrían que ser de esta manera y no tendrían que ser de esta otra, ¿no? Entonces, como que cada proposición efectúa una suerte de partición o efectúa un límite en el espacio de estados de cosas posibles que podrían darse. De manera que si la proposición fuese verdadera, hay ciertos estados de cosas que son compatibles con esa proposición que siendo verdadera y otros que no lo son. Y por tanto el significado podemos entenderlo mínimamente como esas condiciones que serían el caso si es que la proposición fuese verdadera. Ok, entonces, si ustedes me creen por lo menos esto, ¿no? que el significado de una proposición viene constituido por sus condiciones de verdad. Bueno, noten ustedes que aquí estamos hablando de condiciones de verdad, ¿de acuerdo? Y está apareciendo en la especificación de las condiciones que son relevantes para caracterizar el significado de una proposición, justamente la noción de verdad. Entonces, ¿cuál es la conexión que aquí tenemos que hacer? Que si tenemos una división entre concepciones realistas de la verdad y concepciones antirrealistas de la verdad,
esa distinción es una distinción que, por decirlo así, infecta la manera en que vamos a entender el significado de las proposiciones, que son verdaderas o falsas. Sí, este es el punto que me interesa entonces destacarles a ustedes, ¿no? Que una concepción metafísica, realista o antirrealista, no solamente tiene que ver con la noción de verdad, no solamente tiene que ver con las leyes lógicas, sino que también tiene que ver con la naturaleza del significado de las proposiciones que están enunciando los hechos en cuestión. Y hay, por tanto, una diferencia importante entre concepciones realistas del significado y concepciones antirrealistas del significado. Nuevamente, se trata de una distinción que es derivativa de una concepción ontológica de fondo, pero sigue siendo una distinción real. ¿Cuál es entonces el contraste que se produce en estos casos entre concepciones realistas y antirrealistas del significado? El contraste es el siguiente, que si yo tengo una concepción realista, el significado de la proposición de que se trate, piensen ustedes nuevamente, Misifus es un gato, está constituido por las condiciones de verdad de ese enunciado, es decir, el conjunto de condiciones que sería en el caso si la proposición fuese verdadera, y verdadera de acuerdo a una concepción realista de la verdad. Entonces, en este caso, si la proposición es verdadera, su significado tiene que ver con que el mundo debería estar constituido de una cierta manera. Esto es, deberían haber hechos independientes de nuestras creencias, de Misifus, un gato particular que estamos señalando mediante el nombre propio Misifus, tenga la propiedad de ser un gato, que ha de ser una propiedad que ha de ser poseída por todas las cosas de las cuales nosotros decimos con verdad que son gatos. Cualquiera que sea esa propiedad, tendrá que ser, no sé, algún tipo de estructura peculiar en el genoma de esos animales o algo por el estilo. Bien, pero entonces, una concepción realista de la verdad trae consigo que el significado de las proposiciones que enuncian ciertos hechos tiene un cierto carácter, tiene una cierta naturaleza. Y esa naturaleza no es la misma que si tenemos una concepción antirrealista de la verdad. ¿Por qué? Porque si uno tiene una concepción antirrealista de la verdad, y supongamos que, qué sé yo, tenemos esa concepción antirrealista que hemos mencionado varias veces, de acuerdo a la cual un objeto físico, pensemos que un gato, es nada más que una colección de percepciones sensibles, por ejemplo, ¿no? Bueno, si uno tiene esa concepción, entonces la verdad de la proposición Misifus es un gato consiste en el poseer cierto tipo de evidencia observacional. El que se me aparezca, qué sé yo, una imagen como si hubiese un gato, o en fin, o lo que sea. Y siendo las cosas así, el significado de la proposición Misifus es un gato no es la misma que el significado de esas mismas palabras cuando uno tiene una concepción realista. Para un antirrealista, las condiciones de verdad de la proposición Misifus es un gato no tiene que ver con el darse o no darse de ciertos hechos independientes en el mundo, sino que tiene que ver, el significado de las mismas palabras, insisto, tiene que ver con que se den o no se den ciertos estados epistémicos. Esto es el tipo de evidencia perceptiva que a nosotros nos legitimaría para aseverar correctamente, justificadamente, que Misifus es un gato. Ahora, por este motivo es que también en algunos casos ha sido terminología que han utilizado algunos filósofos, que cuando se trata de una concepción antirrealista del significado, en vez de usar la expresión condiciones de verdad, ocupan la expresión condiciones de aseverabilidad. En inglés, assertability conditions. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque cuando nosotros estamos suponiendo que la verdad de una proposición
está constituido por que nosotros tengamos evidencia suficiente para aceptarla. Algo así como estamos pensando que la verdad es aceptabilidad racional garantizada, por ejemplo. O sea, el carácter o la evidencia suficiente que garantiza que nosotros podemos aseverar racionalmente la proposición. Bueno, cuando uno tiene una concepción de ese estilo, entonces las condiciones que constituyen el significado de la proposición son condiciones que no solamente nos legitiman para creer que la proposición es el caso, sino que también son condiciones que nos habilitan, nos justifican para aseverar que las cosas son así. Por eso que se habla de condiciones de aseverabilidad o incluso condiciones de uso. O sea, piensen ustedes, si tengo la oración "mi si fueses un gato", la idea sería, mira, yo estoy legitimado, tengo una justificación suficiente para decir correctamente que mi si fuese un gato cuando tengo la evidencia suficiente de que mi si fuese un gato. Entonces, el significado del enunciado "mi si fuese un gato" está constituido por esas condiciones, que son condiciones epistémicas, que son las mismas que hacen que yo esté legitimado para poder aseverar que mi si fuese un gato, ¿no? O sea, permítanme hacerles esta acotación, si ustedes quieren, una suerte de paréntesis, ¿no? Piensen ustedes en qué tipo de condiciones son aquellas que tienen que cumplirse para que yo pueda decir y aseverar justificadamente una proposición. O sea, supongamos qué sé yo, que en la galaxia de Sirio existen ahora exactamente 5 alienígenas que están celebrando una fiesta. Digo cualquier cosa, pero no tengo idea, naturalmente. No tenemos ninguna evidencia de si acaso hay o no 5 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio, ¿no? Quizá no tenemos ni siquiera ninguna forma de llegar a saber si efectivamente ahora, en este mismo minuto, hay 5 alienígenas en la galaxia de Sirio haciendo una fiesta. Supongamos que si yo estoy en esas situaciones, que no tengo idea de si acaso eso es así o no es así, no tengo ninguna evidencia, yo llego a ustedes y les digo, estimados alumnos, sepan ustedes que hay 7 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio en estos momentos. Bueno, yo estoy aseverándoles algo, estoy afirmándolo como si esto fuese un hecho. Un hecho que ustedes pueden creer. Un hecho del cual yo, de alguna manera, me estoy ofreciendo en garante. Es como yo anuncio, si yo asevero algo a alguien, yo estoy, por decirlo así, diciéndole, viejo, tú puedes contar con esto como un hecho, yo te lo digo, ¿no? Y claramente no tengo ese estado epistémico, no tengo evidencia para tal cosa. Entonces, el que uno haga la aseveración de algo para lo cual uno no tiene evidencia es una forma de incorrección, que puede ser variable. En algún caso más grave puede ser una falta moral, por ejemplo, seria, si es que eso hace que la gente incurra en un error. En otro caso puede ser que sea una falta moral no tan grave, pero puede ser una forma de mentira, o puede ser, qué sé yo, ¿no? Una forma de mentira que no causa daño, pero en todo caso, por decirlo así, estamos violando ciertos principios de la comunicación. Porque es un principio tácito de nuestra comunicación mutua, que cuando nosotros decimos que P es porque tenemos evidencia suficiente para P. Si no tenemos evidencia suficiente para P, entonces que nosotros digamos simplemente P es una falta. Es una falta en los principios de comunicación, o una falta lingüística, o una falta de principios del habla. En fin, denomínenlos como ustedes prefieran, pero hay una falta ahí, ¿no? Si nosotros tenemos un estado epistémico de evidencia que no es suficientemente fuerte como simplemente decir P, ¿no? Sí, hay efectivamente 7 alienígenas haciendo una fiesta en este momento en la galaxia de Sirio. Uno debe cualificar su afirmación, y eso es lo que usualmente nosotros hacemos en nuestras prácticas comunicativas normales. Nosotros, si no nos consta algo, decimos algo mucho más suave. Decimos, mira, creo que probablemente P.
no me consta P, no puedo contar tú como P como un hecho, pero por decirlo así yo puedo decirte, mira, considerando la evidencia que tengo, es como un poco más probable que P sea verdadero que sea falso, aunque yo no me atrevería a decirte cuenta como P como con un hecho, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, cuando, cuando tenemos esa situación epistémica en donde no nos consta algo, lo que hacemos es cualificar nuestras afirmaciones. Decimos, mira, creo que eso es el caso. O pareciese más probable que esto es el caso. O es un poco más verosímil suponer que tal cosa es el caso. ¿Bien? Entonces, eh, cuando se dan cuenta que esas son como reglas o reglas tácitas, porque no es que estén establecidas, ¿no?, en ningún código, en ninguna parte, pero nosotros nos conducimos en nuestras prácticas comunicativas por esos principios. Bueno, la idea sería entonces que cuando uno tiene una concepción antirrealista, esos principios, que son los principios que determinan cuándo un acto de aseveración es correcto, que van no son los únicos principios, ¿no? Pero, o sea, también puede haber principios, no sé, digamos, supongan ustedes que una persona, un funcionario público, en virtud de su oficio, tiene conocimientos de secretos de Estado. Entonces, en ese caso, claro, a lo mejor el tipo tiene perfecta evidencia de lo que está afirmando, pero al decir algo que es violación de un secreto, está incurriendo en una falta, que en algún caso puede ser un delito incluso, o qué sé yo, ¿no? O sea, no quiero decir que esas son las únicas principios que regulan nuestras prácticas comunicativas. O qué sé yo, en otro caso, el que uno haga una afirmación para la cual tiene perfecta evidencia, puede ser una falta de caridad, por ejemplo. O sea, que uno, en fin, dice algo que en las circunstancias va a ser especialmente hiriente, por ejemplo, para una persona, y, bueno, o algo para lo cual no conviene que lo sepa, etcétera, ¿no? Eh, Bien, pero por lo menos un constituyente de esos principios de corrección de nuestros actos de habla es que tengamos evidencia suficiente para lo que estamos afirmando. Entonces, voy a tener que conectar la electricidad. Entonces, en una concepción antirrealista, ustedes están suponiendo que esos elementos epistemológicos que son necesarios para que uno pueda aseverar correctamente, o sea, decir la proposición correctamente, son también constitutivos de la verdad de la proposición y son constitutivos, correlativamente, del significado de la proposición. Por esa razón, entonces, es que cuando uno tiene una concepción antirrealista, se dice que uno está pensando en el significado de las proposiciones de que se trate en términos de sus condiciones de aseverabilidad o de sus condiciones de uso. Porque cuando uno usa una oración, como explicaba antes, uno la usa aseverando algo, y para eso uno tiene que tener evidencia suficiente, porque de otra manera sería un acto incorrecto el que estaríamos efectuando. Entonces, se da esa asociación, como digo, entre una concepción metafísica realista-antirrealista, concepción de la verdad realista-antirrealista, concepción de la lógica realista-antirrealista y concepción del significado realista-antirrealista. Ahora, estas conexiones son extremadamente importantes porque, claro, ven ustedes que si uno está argumentando contra un antirrealista, uno no puede descansar en, por decirlo así, una comprensión de la lógica y del significado que no sea una concepción aceptable para el antirrealista. Uno no puede, por decirlo así, importarle de contrabando ciertas tesis que son realistas cuando uno está efectuando dialécticamente una crítica de una concepción antirrealista. Voy a colocarles un ejemplo para que ustedes vean cómo se da esto, ¿no? O sea, el antirrealista sostiene que las proposiciones no satisfacen el principio de tercio excluso por los motivos que estábamos indicando. Así que no, qué sé yo, si la verdad de una proposición y que relativamente su falsedad consiste en que tengamos positivamente evidencia a favor de ella, entonces yo no puedo pretender que vale de manera completamente general y como una ley de la lógica que P o no P para una proposición P cualquiera. Entonces, claro, no tendría sentido o no sería, qué sé yo, aceptable que un realista llegue y le diga, a ver, antirrealista, mira, o bien es un hecho que el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos,
o bien el universo no se duplica en tamaño cada 5 minutos. Pero no tenemos evidencia para uno y para el otro. Ahora, como es un hecho que o bien se duplica o no se duplica, entonces eso implica que cualquiera que sea esas dos alternativas, tenemos el caso de una proposición que es verdadera y que es una proposición respecto de la cual nosotros no podemos saber que es verdadera. Ahora, como el antivalista implica el principio de cognoscibilidad, como les estaba diciendo, entonces el antivalismo es falso. Okay. ¿Qué problema hay en esta línea de razonamiento? Que es bien bruta, pero ustedes pueden ver aquí cuál es la dificultad. Bueno, yo parto al proponerle este dilema, por decirlo así, al antivalista, decirle, mira, o bien el universo se duplica en cada 5 minutos, o sea, además, piensen en la situación que estoy planteando. Si el universo se duplica completo cada 5 minutos, o sea que yo me duplico, a los que pasan 5 minutos, fresco, ¿no? Pero claro, pero qué sé yo, el estante también se duplica en tamaño, y el edificio se duplica en tamaño, y todo se duplica en tamaño uniformemente cada 5 minutos, entonces no tengo como darme cuenta que el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos, ¿no? O sea que es una hipótesis que sería indetectable empíricamente. Bueno, claro, yo parto asumiendo eso, parto diciendo, mira, o bien el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos, o bien el universo no se duplica en tamaño cada 5 minutos. Supongamos que es verdadero que el universo no se duplica en tamaño cada 5 minutos. Es algo que no podemos detectar. Pero para el antivalista, eso sería algo para lo cual no tenemos ninguna evidencia, y por tanto no sería ni verdadero ni falso, cuando parece que, bueno, o bien sucede lo uno o lo otro. Pero cuando yo planteo este dilema para el antivalista, yo estoy descansando implícitamente en el principio de tercer cruce. Estoy descansando implícitamente en una concepción realista acerca de los hechos en cuestión. Yo estoy diciendo, mira, o bien hay un hecho determinado de que el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos, o bien es un hecho determinado que el universo no se duplica en tamaño cada 5 minutos. Eso es naturalmente realista, y ese punto de partida no es aceptable para el antirrealista. Para el antirrealista, la hipótesis en cuestión, si es que es de verdad una hipótesis indetectable, dijo, no es ni verdadera ni falsa. Es más, es como que no tiene sentido, digamos, ¿no? No es una hipótesis con contenido empírico que podamos decidir de ninguna manera. No hace ninguna diferencia a nada, en fin, a nada de lo que nosotros vayamos a creer o no creer, ni nada por el estilo. Por tanto, en fin, no tiene valor de verdad simplemente, no es ni verdadera ni falsa. O sea, en algunas concepciones más fuertes, como no tiene sentido la hipótesis que estamos considerando. Bien, entonces, ustedes pueden ver que, claro, esa línea de argumentación es una línea de argumentación que tiene un problema severo, y es que está descansando implícitamente en un principio lógico que es un principio lógico característico de una concepción realista, y que naturalmente yo no puedo usarla en una argumentación que estoy dirigiendo contra el antirrealista, porque el antirrealista no acepta el punto de partida. Entonces, lo que venga después naturalmente tampoco va a ser aceptable para el antirrealista. O sea, ustedes pueden ver cómo se dan estas conexiones entre sí, ¿no? Y lo que vamos a estar viendo en las lecciones siguientes va a estar directamente asociado con esta gran distinción entre concepciones realistas y antirrealistas de la verdad. Esto es, vamos a estar viendo, primero que nada, varias formas de teorías antirrealistas de la verdad, y después vamos a ver varias teorías realistas de la verdad. Claro, no es la situación pareja, porque hay mucha más variedad de posiciones antirrealistas de la verdad que posiciones realistas. Posiciones realistas no son muchas en realidad. O sea, está la famosa teoría de la correspondencia o adecuación, por una parte, que es una formulación de las más clásicas cuando se quiere caracterizar la verdad de manera realista. Pero claro, no es la única. También ustedes tienen filósofos que han defendido posiciones realistas, pero que han sostenido que la noción de verdad no puede analizarse ni como correspondencia ni como ninguna otra cosa. Un filósofo que tenía esta postura es Frege, Gottlob Frege. Yo estoy casi seguro de que ustedes no han escuchado hablar en su vida de este tipo. Es un alemán muy oscuro. Es
muy importante. Es un genio. Es un tipo que transformó completamente nuestra comprensión de las matemáticas y la lógica a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y que solamente fue descubierto en los años 50. Así que, por favor, acuérdense de este nombre. Gottlob Frege. Un genio. ¿Bien? Bueno, Frege, por ejemplo, es un tipo que sostuvo que la noción de verdad es una noción tan básica que no tiene ninguna definición, no podemos analizarla en términos de otros conceptos, y es una concepción realista sobre la verdad. Sí, vamos a ver las razones que él tiene, y que son razones por lo más bastante atendibles, no son, en fin, razones valedillas. Y hay también un tipo de teoría que esta es un poquito más extraña, digamos, ¿no? Hubo algunos filósofos que han sostenido una cosa que se llama la teoría de la identidad de la verdad, ¿no? Y que es una concepción realista, pero que contrasta con las teorías de la correspondencia y también del punto de vista que ha defendido alguien como Frege. Entonces vamos a hablar de eso y de los problemas sistemáticos que tiene una teoría realista de la verdad. Cuando se trata de las teorías antirrealistas de la verdad, como les estaba yo indicando, lo que tenemos aquí es una variedad muy grande, muy grande, porque, claro, lo que caracteriza a las concepciones antirrealistas es que estamos sosteniendo que la verdad está de alguna manera constituida por estados epistémicos nuestros, pero no se cualifica aquí de entrada cuál es la naturaleza de esos estados epistémicos. Y claro, a ver teorías antirrealistas que van a exigirle muy poco a esos estados epistémicos, o casi nada. Y otras, en cambio, que le van a exigir muchísimo a esos estados epistémicos. Es decir, los estados epistémicos que constituyen la verdad van a ser estados epistémicos que deben satisfacer una serie de requerimientos tan grandes que en la práctica casi ninguno de nuestros estados epistémicos satisface esas condiciones. Por tanto, nunca nosotros tenemos los estados epistémicos del carácter que hacen que nuestra posición sea verdadera, pero de todas maneras la verdad sigue teniendo que ver con estados epistémicos, solamente que no son los nuestros en estas condiciones, sino que son estados epistémicos que tendríamos en circunstancias idealizadas, por ejemplo. Sí, las concepciones antirrealistas ocupan todo este rango entre, por decirlo así, conexión con estados epistémicos extremadamente débiles o extremadamente exigentes, ¿no? Claro, el límite de exigencia en esos estados epistémicos es la omnisciencia, ¿ya? O sea, en fin, si uno supone que los estados epistémicos que constituyen la verdad son los estados epistémicos de Dios omnisciente, bueno, ese es el caso límite, por decirlo así, y en ese caso límite no hay distinción entre una concepción realista y una antirrealista. En el punto límite de Dios, los estados epistémicos de Dios son, por definición, perfectamente suficientes para conocer todo lo que existe, de tal manera que no puede existir ningún hecho que no sea conocido por Dios, pero al mismo tiempo no hay ninguna diferencia con una concepción realista. Entonces vale el tercer excluso, pues en ese punto límite es donde tenemos la confluencia de estas dos cosas, el realismo y el antirrealismo, pero solamente en ese punto límite. El antirrealista naturalmente no está pensando en los estados epistémicos de Dios, está pensando en estados epistémicos de una criatura con capacidades finitas, que podemos ser nosotros, o podría ser un delfín inteligente, podría ser un alienígena, o un ángel, o un demonio, o lo que sea, pero con capacidades finitas, no infinitas. Bien, entonces, las distintas formas de antirrealismo, como les decía, ocupan toda la gama de concepciones, desde teorías que son extremadamente poco exigentes a teorías que son muy exigentes, tan exigentes que los estados epistémicos que tengamos nosotros no son adecuados para constituir la verdad, ¿no? Yo les decía que hay formas de antirrealismo en donde igual no podría ser escéptico, que son estas formas de antirrealismo especialmente sofisticados, porque claro, si los estados epistémicos que constituyen la verdad son de tal carácter que nosotros nunca podemos estar en situación de tenerlo, bueno, entonces surge el problema de decir, bueno, ¿y cómo conocemos entonces la verdad? Porque, en fin, porque nosotros no tenemos estado epistémico, entonces, viejo, a lo mejor estamos completamente equivocados, nunca vamos a tenerlo, en fin, o algo por el estilo, ¿no? Pero los que vienen más abajo, en fin, el problema escéptico se disuelve, se elimina, no aparece, no tiene cómo aparecer, como les comentaba hace un momento atrás.
¿Cuáles son los tipos de concepciones antirrealistas que vamos a estar discutiendo? Como digo, no voy a todas, no voy a discutir todas, ni mucho menos, ni cercanamente vamos a hacer una cosa así, pero vamos a considerar una serie de concepciones antirrealistas de la verdad que han tenido importancia histórica y debido a eso entonces es que vamos a considerarla. En primer lugar, vamos a estar considerando teorías relativistas. O sea, el relativismo en todas sus formas es una forma de posición antirrealista, ya sea relativismo cultural o relativismo histórico o un relativismo en donde se hace la verdad, en fin, relativa a las opiniones individuales. Cualquiera de ellas es una forma de antirrealismo. Y es una forma de antirrealismo que si ustedes tienen esta escala, este continuo que viene de estados más débiles a estados más fuertes, se encuentran aquí abajo. Son como de las más débiles, ¿no? Y son también posiciones acerca de la verdad que tienen muchas más dificultades que las que tienen las otras, por motivos que vamos a estar explicando con cierto detenimiento. Después de eso vamos a ver nosotros concepciones antirrealistas de la verdad, en donde la verdad no es simplemente cualquier opinión, como sucede en las formas de relativismo, sino que la verdad está constituida por el tipo de evidencia que nos legitima para aseverar algo, como yo les comentaba hace un momento atrás, y que es lo que hacen típicamente los antirrealistas, donde la verdad, el significado de una proposición tiene que ver con sus condiciones de aseverabilidad, porque lo que hace verdadera una proposición es lo mismo que nos justifica para aseverarla en un acto de habla adecuado. Entonces, vamos a ver en segundo lugar esto, en donde la verdad es, por decirlo así, el carácter que hace una proposición aceptable racionalmente, o el carácter en virtud del cual una proposición es aquella para la cual tenemos una garantía para aseverarla, etcétera, ¿no? En fin, las denominaciones son distintas. O simplemente una concepción en donde la verdad es idéntica a verificación, ¿no? A tener evidencia de que las cosas son como anuncia la proposición. Dentro de estas concepciones, un tipo de teoría de la verdad en donde la verdad se identifica con verificación o aceptabilidad racional, o el poseer una garantía epistemológica que hace aseverable una proposición, como decía John Dewey, warranted assertibility, o sea, aseverabilidad garantizada, ¿no? O rational acceptability, que es una formulación de Hilary Putnam, aceptabilidad racional de una proposición. Bueno, un tipo de concepción antidualista de la verdad, de esta forma, de este tipo, ¿no?, es la teoría de la verdad como coherencia, ¿no? Pero es un tipo solamente, ¿no? Y tiene que ver con que la concepción de la verdad como coherencia es un tipo de teoría antirrealista en donde la justificación se entiende de una forma peculiar. O sea, si ustedes quieren, cuando uno piensa que la verdad es aceptabilidad racional o aserabilidad garantizada en fin, o verificación, la concepción de la verdad como coherencia es un tipo de concepción acerca de en qué consista la garantía racional para aseverar algo, o en qué consista la verificación de una proposición. Y eso es lo que hace, por decirlo así, que sea un tipo específico de teoría, ¿no? O sea, lo peculiar de una teoría conentista de la verdad es que es una teoría antirrealista de la verdad que está asociada con una concepción coherentista de la justificación. Bien, entonces vamos a dedicarnos a esto considerando de manera específica la teoría conentista de la verdad. Que ustedes ven en las exposiciones tradicionales, esto, en fin, las cosas que se colocan, la teoría de la correspondencia, la teoría de la coherencia, teoría pragmatista, en fin. Aquí tenemos por decirlo así, un esquema que es más general que ese que ustedes encuentran típicamente en los manuales. Y por último, vamos a ver también una concepción antirrealista de la verdad, que es mucho más sofisticada que las anteriores, en donde
la verdad consiste en ciertos estados epistémicos, pero son estados epistémicos cualificados, son estados epistémicos idealizados. Esto es, son concepciones en donde la verdad no es simplemente aceptabilidad racional, sino que es aceptabilidad racional idealizada. O sea, es el tipo de justificación que tendríamos por una proposición en circunstancias ideales en donde se diesen ciertas condiciones epistemológicas especiales. Aquí vamos a ver, hay distintas variaciones, no es necesario que nos dedicamos a verlo con todo detalle, pero, por ejemplo, uno puede concebir aquí la teoría de Peirce, que es uno de los pragmatistas, en donde Peirce sostenía que la verdad es aquella opinión que estamos destinados a creer en el límite ideal de la investigación. ¿Bien? Y hay otras más, ¿no? Ahora ustedes verán, en este cuadro que yo les he indicado, ¿dónde queda la teoría pragmatista de la verdad? Que ustedes la han visto que se menciona también en las exposiciones usuales. Bueno, la teoría pragmatista de la verdad está como en todas partes, ¿no? O sea, John Dewey, por ejemplo, es un pragmatista, y el tipo de concepción que él tiene de la verdad puede ser asociada junto con las posiciones que identifican verdad con verificación. Charles Sanders Peirce, que es el que formuló que la verdad es aquella opinión que estamos destinados a aceptar en el límite ideal de la investigación, es un filósofo que también es un pragmatista, fundador en realidad del pragmatismo, y su concepción se encuentra aquí entre las teorías que consideran la verdad como verificación idealizada. Richard Rorty, que también se considera un pragmatista y sostiene que la verdad es aquella opinión que estarían dispuestos a aceptar la mayoría de nuestros pares culturales, defiende un tipo de concepción relativista de la verdad y que se encuentra entre estas de aquí. Entonces, ¿cuál es la teoría pragmatista? Lo que tenemos son distintas formas o variedades de teorías pragmatistas y que están en toda esta paleta de concepciones antirrealistas de la verdad. Y es más, un buen número de intérpretes además piensa que en el caso de Peirce, por ejemplo, Peirce tendría una concepción realista de la verdad. Yo no tengo ningún interés en entrar a la discusión exegética, tampoco sé exactamente cómo debería decidirse esa cuestión exegética acerca de lo que exactamente pensaba Peirce sobre el tema. Pero con esto quiero decirles claro, que cuando se trata de la teoría pragmatista, lo que tenemos son, la verdad es que varias teorías distintas entre sí, y vamos a considerarlas agrupadas de esta manera, que a mí me parece que sistemáticamente es más interesante y más fructífero que hacerlo de otra manera. Perfecto, vamos a quedar aquí, estamos ya en el tiempo, y vamos a seguir considerando toda esta galería, esta paleta de distintas concepciones en las lecciones que siguen. Entonces, señores, sería todo por hoy. Adiós.